Bueno, yo creo que lo primero, cuando se habla de un director de innovación, hay que relacionarlo con el tipo al que le miren raro dentro de una empresa, ¿no? Que sorprenda, que remueva, que agite. El director de innovación, al final lo que tiene es que crear una mentalidad, aunar una visión hacia algo que debe ser estratégico, una forma de ser de la empresa. Es verdad que conviene sistematizarlo en un departamento, en una persona, pero al final, cuando hablamos de un director de innovación, debe aspirar a la transversalidad, es decir, a que sea algo que vaya impregnando y empapando todos los rincones de la compañía. Y debe ser alguien también que sea capaz de generar convergencia del talento y de la vía innovadora de cualquier elemento o miembro de una empresa. Evidentemente, como cualquier departamento, como cualquier director, debe diseñar un plan, un formato, un sistema de trabajo, un procedimiento y unos protocolos desde donde ir implementando y removiendo todo lo que tiene que ver con la innovación en la empresa. La innovación en la empresa no puede confundirse con extravagancias u ocurrencias en la empresa, sino tiene que obedecer a un programa, a un plan, a unos objetivos que además deben ser evaluables, medibles y tener un sentido dentro de esa estrategia previamente planificada, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el director de innovación debe tener una metodología de trabajo y, antes de eso, una convicción muy clara de que verdaderamente esa compañía debe ser innovadora, creer en la innovación de esa compañía y analizar muy bien dónde está la diferenciación innovadora de esa compañía. Entonces, al final es procedimiento, estrategia, planificación, sistema y personas. Y, por resumirlo todavía más, la innovación, que es una empresa dentro de la empresa, se basa en procesos, personas y tecnologías siempre. PPT, personas con innovación, procesos donde se genere y se articule la innovación, tecnología como commodity y que aporte valor a esos procesos innovadores. Si hablamos del organigrama de una compañía, el director de innovación para mí es un satélite o un cometa, si me apuras, ¿no? Que debe estar muy cerca de la dirección general, muy presente en el consejo de administración, muy cerca también de la toma de decisiones siempre. Es decir, no tendría sentido crear un compartimento estanco, que eso fuera algo independiente y que fuera algo a lo que dotásemos simplemente para que investigara. Ese, para mí, es un gran error en las compañías, entender que el departamento de innovación es algo aparte que va haciendo sus cosas y luego vemos las que nos sirven. No. El área de innovación debe ser algo que verdaderamente salpique y hasta empape todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la toma de decisiones en la empresa. Por eso, desde luego, debe tener mucha presencia su aportación en los órganos de administración. Y otra cosa muy importante es que no hay que considerar que el director de innovación o el área de innovación es algo propio de grandes compañías o de grandes empresas. Todas las pymes, todas las actividades empresariales deben encontrar su fórmula para desarrollar su propia innovación, porque la innovación tiene que tener la personalidad de la compañía donde se pretende innovar y que pretende ser innovadora. Es decir, no hay dos innovaciones iguales, como no hay dos personas iguales, como no hay dos empresas iguales. La innovación es un ser vivo y ese ser vivo hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que moverlo, hay que alimentarlo. En el ámbito legal, el director de innovación para mí debe tener componentes como los de cualquier otra empresa, en el sentido de que precisamente una gran innovación en el derecho es empresarializar el derecho. Es decir, no considerar el sector legal o los servicios jurídicos como algo ajeno al funcionamiento de cualquier empresa. Los abogados no estamos formados como empresarios, pero en el fondo, en nuestro día a día, en nuestras obligaciones y derechos, somos empresarios. Y gestionar un despacho, una firma colectiva, una estructura de servicios profesionales debe tener las mismas connotaciones y los mismos componentes también en innovación que en cualquier otro sector. Y parte de esa innovación comienza por mentalizarse de esto. Sí que es importante, como en cualquier compañía,
que ese director de innovación no sea ajeno ni desconocedor de lo que es la idiosincrasia de los servicios legales. Si te traes a alguien que no tiene nada que ver con la profesión y es como meter a un mono en el agua. O sea, evidentemente hay que entender cómo funciona un despacho de abogados para poder innovar en un despacho de abogados. Hay que entender cómo son esos procesos de un despacho para poder optimizarlos, mejorarlos, innovarlos y eficientarlos. Hay que entender qué es lo que un cliente y un abogado quieren, hacen y cómo se relacionan para poder innovar. ¿Para eso tienes que ser un abogado? No necesariamente. De hecho, yo creo mucho en los perfiles híbridos, ¿no? Pero sí que hay que tener un conocimiento de cómo funciona un despacho, empaparse de cómo funciona un despacho para innovar en un despacho. Y eso lo trasladaría a cualquier compañía. Y no necesariamente tienes que ser un médico para innovar en un hospital, pero tienes que saber cómo funciona un hospital. No tienes que ser un ingeniero para innovar en una fábrica, pero tienes que entender cómo funciona esa fábrica, cómo es su operativa, cómo es su personal, cuál es su dinámica, ¿no? Entonces, al final, en el derecho ocurre un poco lo mismo, dentro de que el sector legal pues, tiene unas singularidades muy particulares y una resistencia al cambio que también hay que gestionar y que también hay que integrar en el proceso de innovación. Pero al final se trata de innovar y se trata de que sea una innovación personalizada, porque es que si no, al final es una extravagancia y no, la innovación no es una extravagancia, es algo que aporta valor a la identidad, que suma activos a la compañía, ¿no? Sea de servicios legales o sea de lo que sea.